Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado la victoria en el nombre de nuestro amado. Estamos aquí nuevamente para poder continuar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes en este día sábado. Em, el día de hoy nos toca hablar de lo que corresponde a tiempos del profeta Eliseo, el nuevo pacto. Esto lo venimos tratando basado en lo que hemos venido hablando relacionado a lo que es la sanidad del agua por sal. Es decir, cuando el profeta Eliseo viene, una de las cosas que el profeta Eliseo hace es sanar las malas aguas por medio de la sal. Y también esa sal la había metido en una nueva vasija. Y ya hemos mencionado que está habló el profeta, perdón, la dimensión de lo que hizo el profeta Eliseo era basado a que estas personas se había contaminado el agua, y que era una figura de personas que se estaban contaminando lo que tenían por causa del quebrantamiento del pacto. El apóstol Eliseo, a la hora de hacer este acto, nos muestra cómo alguien, a través de haber quebrantado el pacto, la manera de sanar sus aguas, que estas aguas malas están provocando una infertilidad en sus tierras, es decir, que la gloria de Dios no se refleja porque no están dando frutos. Y la manera de sanarlo es a través de la nueva vasija, es decir, el nuevo pacto, pero a través de la sal. Y la sal prácticamente hablaba de la sal del pacto, que eso lo vimos en su momento. Por lo tanto, nos habla de el nuevo pacto. Y por esa razón, hablamos eso en su momento, también hablamos del quebrantamiento y el cumplimiento, y por lo tanto hoy vamos a hablar acerca del nuevo pacto, ya que también hay cosas relacionadas a hablar del nuevo pacto. Claramente sé de que no podemos abarcar todo lo que corresponde al nuevo pacto en una transmisión, pero también creo que si Dios nos da la pauta, podríamos comenzar a verlo por partes relacionado a ello. En este caso quiero hablar del nuevo pacto por varias razones. Una de ellas es porque a veces no estamos muy concentrados, si podría usar esa palabra, en que estamos en un nuevo pacto. Y por lo tanto, al no estar certeros o no estar conscientes, por lo tanto no lo cumplimos. Podemos decir que lo estamos cumpliendo tal vez de una manera inconsciente, pero realmente no es una manera tan consciente y tan práctica como deberíamos. Y eso también, por eso vamos a hablar de esto también el día de hoy. Y fue parte de lo que hablamos la semana pasada con relación al cumplimiento del pacto, cuando no podían ellos cumplirlo porque el libro del pacto no estaba, o sea, el libro de la ley no estaba, de repente lo encuentran y ya comienzan a cumplir el pacto de una manera más precisa, porque sí, tal vez sí estaban cumpliendo de alguna manera, tal vez inconsciente, por eso que vemos que Josías, basado en el camino de David, estaba cumpliendo, porque Dios había hecho un pacto con David y había indicado que todos aquellos que caminaran ese pacto iban a mantener el reino. Pero luego de eso vemos que Dios les revela el libro del pacto para que comiencen a caminar en ese pacto porque no lo estaban haciendo. Es decir, que ellos podrían decir hasta cierto punto, nosotros estamos cumpliendo con Dios, ¿verdad? Hasta que se topan con el libro del pacto o el libro de la ley y ya entienden ellos de que prácticamente la razón del por qué vienen todos los males o han venido y la razón por qué que Dios está dispuesto a mandar todos los juicios porque no han cumplido el pacto, ¿verdad? Y prácticamente estamos nosotros casi que en la misma situación. Entonces, por eso vamos a hablar hoy del nuevo pacto. Entonces, vamos a orar. Amado Padre y Salvador, venimos hoy delante de ti para poder congregarnos en tu palabra, en tu presencia, en tu fidelidad y verdad. Por favor, ayúdanos a ser fieles a ti, a adorarte a ti, a mostrarte a ti tal cual eres. Y también te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado y nos ayudes a caminar en santidad y en la verdad de tu Hijo Jesús. Revélanos tu palabra, revélanos tu misericordia, revélanos de tu gracia y paz y hazte tú manifiesto en este tiempo para nosotros comenzar a congregarnos en la verdad y poder asimismo recibir la revelación de tus palabras, amado Padre y Pastor. En el nombre bendito de tu amado Hijo. Amén y amén. Ok, convencionamos el tema, el título es Tiempos del profeta Eliseo, porque es parte de ello, y el nuevo pacto. Ok, entonces vamos a avanzar con lo que tenemos aquí, ok. Tiempo del profeta Eliseo. La base que hemos venido tomando es Lucas 4:27, que es algo que claramente Jesús menciona y que no es algo que nosotros nos estemos realmente inventando, sino que ya está escrito. Asimismo, cuando Jesús habla de los días de Elías, que ya fue algo que Jesús establece, es decir, cuando Jesús menciona los días de Noé, los días de Lot, los días de Elías,
No es un concepto extravagante, realmente es algo que Jesús ya mencionó y que también era algo común hablar en el Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, estos tiempos del profeta, perdón, estos días de Elías, era muy común anteriormente hablar de días, es decir, los días, como en los días de Abraham, en los días de Noé. Entonces hay reflejos en la Biblia de acerca de los días de. Entonces Jesús toma de eso y lo expresa y dice como en los días de Elías. Pero luego Jesús, de hablar de los días de Elías, comienza a hablar en el tiempo del profeta Eliseo. Cambia un poco las palabras a la hora de manifestarlos. ¿Por qué? Porque creo y considero que el día de Elías se mantiene hasta la venida de Cristo, pero dentro de esos días de Elías se mantienen los tiempos de Eliseo. ¿Por qué menciono esto? Y podría sonar un poco extraño, y es porque lo que hace Elías, que ya lo vimos, es de que Elías le da a Eliseo el manto y lo deja prácticamente como sucesor. Pero lo que sucede está que Elías tiene la doble porción de Elías. Eso es lo que tiene Eliseo, la doble porción de Elías. Entonces, por esa razón se mantiene esa gloria, por así decirlo, de Elías, pero en tiempo de Eliseo, es decir, estableciendo un tiempo de Eliseo. Ya mencionamos en su momento de que Elías en sí mismo vino a traer una restauración. Pero obviamente, como se está restaurando algo, hay cosas que fueron dañadas por la restauración. Por eso, cuando mencionamos acerca de que Elías viene y termina prácticamente combatiendo con los profetas de Baal, esos profetas de Baal a todos ellos los mataron. Pero siempre habían ciertas influencias dadas por los profetas de Baal y por los otros, otro tipo de profetas, otro tipo de manifestaciones de tinieblas, que ellos veían, por así decirlo, siendo adoctrinados, como comúnmente ahora se menciona. Entonces ellos tenían enseñanza, o sea, ciertamente se volvieron las personas a alabar a Jehová, como se manifiesta en el libro de Reyes, cuando hicieron Jehová es Dios, porque claramente el fuego descendió del cielo y quemó el altar, quemó el sacrificio del altar que Elías había reparado. Pero de igual manera habían cosas que habían quedado en el corazón de las personas y que tenían que transformarse, ¿verdad? Por ende, cuando ya manifiesta esa gloria Elías va y Dios le dice que deja el profeta Eliseo. Y obviamente el profeta Eliseo tiene otra etapa a realizar, ¿verdad? Porque ya Elías logró cumplir con lo que se había establecido, por así decirlo, en su nombre, ya que el nombre de Elías significa Jehová es Dios o mi Dios es Jehová. Y por lo tanto vemos esa declaración cuando las personas declaran Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, ¿qué queremos dar a entender con esto? Después de una restauración hay que arreglar cosas porque ya hubo un daño dado por estos profetas, estas enseñanzas o este otro montón de cosas que ellos habían dado, que obviamente hay que cambiar la forma de pensar o la mentalidad para que se comiencen a congregar en la verdad. Es decir, hagamos de cuenta actualmente, ¿verdad? De repente viene Dios y levanta un avivamiento, si lo queremos llamar así, sobre alguna congregación. Hay cosas que la congregación no está haciendo bien. Es decir, la gloria cayó por algún motivo, porque Dios tuvo misericordia, etcétera. Porque la gente tal vez se puso a orar, se metió ahí a orar, qué sé yo, por no sé cuántos días para que la gloria de Dios descendiera. Y obviamente cae, pero hay cosas que ellos tienen que están mal hechas, ¿verdad? Y que por lo tanto tienen que arreglar en sus corazones por el daño que se ha manifestado y Dios tiene que comenzar a restaurar, a liberar, a hacer un montón de cosas porque está ese montón de situaciones que dejaron. Entonces, ciertamente hay una restauración, pero ciertamente también hay cosas que arreglar en la restauración. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el caso de Nehemías. Nehemías, cuando está en la restauración, él se da cuenta pues de que también los gobernadores estaban aprovechando de ellos y que por un momento dejaron de aprovecharse, pero luego entraron otra vez a volverse a aprovechar. Y todo eso ocurre en la restauración, ¿verdad? Entonces, Nehemías tiene que tratar con estos gobernantes para que no le quiten el dinero a la gente, porque, o sea, están mal y todavía se están quitando el dinero, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que trabajar luego de una restauración, luego del levantamiento del altar, y pues obviamente, hagamos de cuenta, una iglesia está restaurada, viene una persona, hay que restaurarle y hay que hablarle para que él entre otra vez a una gloria mayor, ¿verdad? Entonces, basado en esto, entra el punto de Eliseo. Ok. Entonces, ya mencionando esto, vamos a... Aquí, ok. Sanidad de las aguas es la parte donde tocamos la parte de
Eliseo. Ahora, ¿por qué menciono esta parte de la situación con Eliseo y la sanidad de las aguas? Vimos en su momento, cuando vimos el pasaje, que en los tiempos de Eliseo, Eliseo fue enviado, Naamán fue enviado, perdón, Eliseo fue enviado a Naamán para limpiarlo, y hablamos de las purificaciones. Cuando hablamos de las purificaciones, vemos de que hay tres purificaciones que se ven en los tiempos de Eliseo. Está la purificación de las aguas, la purificación de la comida y la purificación de Naamán. Y claramente, aunque el Nuevo Testamento habla de limpieza, que una limpieza va relacionada a la purificación, pero en el Antiguo Testamento, cuando lo leemos, nos habla de sanar las aguas. Es decir, fueron sanadas las aguas, fueron sanadas la comida y fue sanado Naamán de esa situación que él tenía. Y obviamente también manifiestan las tres salvación, ¿verdad? Porque recordemos también que el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvador o Dios es mi salud. Entonces, basado en esto que estamos mencionando, vemos de que Eliseo hace una sanidad sobre unas aguas que están malas. Esto lo vemos en 2 Reyes, capítulo 2, del 19 al 22. Entonces, la situación o el caso se da cuando Eliseo le dicen de que hay unas aguas que están malas y una tierra está estéril. Entonces, ¿qué está pasando acá? De que que la esterilidad de la tierra se debe a las aguas malas, es decir, con esas aguas malas no se puede regar, puede ser que hayan ciertas bacterias, etcétera. Entonces, por esa razón es de que se da una esterilidad sobre la tierra por causa de las aguas. Por eso vemos en ese pasaje como el Eliseo se enfoca en la sanidad de las aguas, porque si sana las aguas, se sana la tierra. Por lo tanto, él pide que le den una vasija nueva y que se eche sal y que esa sal viene luego Eliseo y coloca esa sal en una tierra, perdón, en las aguas para ser sanadas. Entonces ya hemos también hablado que la sal cuando se agarra en grandes cantidades puede inclusive también dañar, ¿verdad? A un lugar, es decir, en lugar de componerlo lo arruina. Pero en esta tampoco es que él echó una gran cantidad de sal, sino que él fue un acto profético claramente. Y también pues eso Dios profetizó, indicó de que ya esas aguas nunca iban a estar estériles y también la tierra. Además de que también mencionaba que ese estaba en un buen lugar. Entonces, esto ya lo mencionamos en su momento, nos hablaba de que la vasija es algo nuevo y también habla de la sal, que la Biblia también habla de la sal del pacto. Entonces nos está hablando de un nuevo pacto, que la persona iba a ser sanada a través del nuevo pacto. Tomando en cuenta también de que cuando hablamos de agua, que el agua era la palabra, es decir, que esta persona, o en su momento hablamos de personas, naciones, continentes, etcétera, es porque su palabra está contaminada. Es decir, su doctrina, su revelación, todo está contaminado y por lo tanto esa contaminación se debe haber quebrantado el pacto, ya que en su momento tomamos un pasaje donde hablaba de que se contaminó la tierra a causa del quebrantamiento del pacto. Por lo cual la manera de sanarlo es a través del nuevo pacto. Y por esa razón es la figura que muestra el tiempo Eliseo. Aquí voy con todo esto, de que ciertamente Elías trae una restauración y esa restauración se restablece toda la gloria de Jehová, pero asimismo tienen que hay cosas que tratar con personas que se contaminaron en lo previo a la restauración, ¿verdad? Haberse metido con dioses, haberse metido con todos ellos. Ellos están malos, están contaminados, están con errores, etcétera. Por lo tanto, hay que tratar con ellos a través del nuevo pacto, pero tienen que cumplir este nuevo pacto, ¿verdad? Y aquí es donde ya entramos al tema de hoy, ¿verdad? Estoy mencionando todo este background o este contexto para que podamos entrar en la parte del nuevo pacto, porque ciertamente la semana pasada hablamos del quebrantamiento del pacto y el cumplimiento del pacto y que cómo es que de que Josías entiende que hay un libro del pacto, porque ellos ya entendían que tenían un pacto con Jehová, ¿verdad? Si ellos ya comprendían de alguna manera, tal vez por lo que habíamos hablado en su momento de la transmisión oral, de que ellos cumplieron el pacto, pero ahora tenemos un problema porque no tenían el libro del pacto. Cuando ellos lo encuentran, ellos realmente se dieron cuenta que estaban quebrantando el pacto y que venían juicios a causa de todo ello. Por lo tanto, entonces claramente vimos en su momento cómo Josías entra en llanto, cómo Josías
También pues las personas que lo leen, porque no lo leímos, pero sí dimos la introducción a esa parte. Entonces, por lo cual es importante que nosotros veamos esta parte hoy al nuevo pacto, porque tomamos las figuras claramente de la situación, pero no necesariamente entramos a explicar o a especificar la parte del nuevo pacto, ya que la clave de lo que estamos hablando es el nuevo pacto. Entonces, ciertamente Dios trae una restauración, pero también va a haber ciertas cosas que tratar luego de esa restauración, ¿verdad? O durante esas restauraciones en diferentes ámbitos. Y una de ellas es que tiene que restaurarse o restablecerse el nuevo pacto para traer sanidad sobre las personas. Bueno, entonces, esto del nuevo pacto, puse las citas de Hebreos, pero realmente hay otras citas también en el Antiguo Testamento, si no estoy mal, en el libro de Jeremías, que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Pero primero, antes y previo a meternos a hablar de pacto, vamos a ver en la RAE, según la RAE, que es pacto, dice de la siguiente manera. Dice, concierto o tratado entre dos o más partes de que se comprometen a cumplir lo estipulado. Sinónimos: acuerdo, tratado, convenio, estipulación, trato, concierto, arreglo, compromiso, contrato, ajuste, componenda. Antónimo: desacuerdo, ruptura. Punto 2. Cosa estatuida por un pacto. Entonces, estatuida es una palabra que no es muy común realmente, ¿verdad? Por lo cual lo coloqué aquí también, que estatuir, o es bien que es pues prácticamente el verbo estatuida, dice que es uno, establecer, ordenar, determinar. Sinónimo: establecer, determinar, ordenar, decretar, legislar. Antónimo: derogar, suprimir. 2. Demostrar, asentar como verdad una doctrina o un hecho. Entonces, esto que vemos acá era lo que corresponde a pacto. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? De que ahora tenemos que había un pacto, pero ahora se hace uno nuevo. Y este nuevo pacto, obviamente, si nos damos cuenta con la primera definición, vamos a colocarlo acá, que dice tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, que en un pacto hay cosas que se han establecido y que se han puesto de acuerdo para poder cumplirlo. Ahora, cuando hablamos de un nuevo pacto, ciertamente cuando hablamos de nuevo, también significa que había uno viejo. Y por esa razón vamos a leer los pasajes en el libro de Hebreos con relación a ello. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces nos están dando acá una situación de un nuevo pacto. Pero obviamente tenemos que comprender un poquito más relacionado a los pactos y por qué los pactos realmente, ¿verdad? Porque uno solo dice, bueno, ¿y pacto de qué y por qué, verdad? Pero hay algo importante porque recordemos de que, y pues se ha mencionado en muchos casos que Dios es un Dios de pactos. Y obviamente se hace mención porque es algo que constantemente Él ha estado haciendo con la humanidad, no necesariamente con Moisés, porque regularmente cuando se ha hablado de pactos, se habla de que Dios hizo un pacto con Moisés, pero realmente el pacto no del todo se hizo con Moisés, ¿verdad? Cuando vemos la Biblia y cuando se hacen los pactos, por ejemplo, Dios hace un pacto con Noé. Cuando Dios destruye la tierra y Dios le dice que llevara a la tierra a toda la descendencia y demás, em, Dios, luego de la situación que ocurre, Dios hace un pacto con Noé y por eso vemos lo que nosotros conocemos como el arco iris. Ese arco es parte de una señal del pacto, que Dios ya no iba a volver a destruir la tierra con agua. Entonces, eso fue un pacto que Dios hizo, ¿verdad? Luego de eso se establece un pacto con Abraham. Dios, o por lo menos ese primer pacto es el que establece, o lo que se conoce como el antiguo pacto. Cuando nosotros vemos, cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos a predicadores, cuando hablan regularmente, hablan acerca del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y regularmente a veces se menciona como que el Antiguo Testamento es Génesis, Apocalipsis y Nuevo Testamento es de los Evangelios para allá. Pero eso es una manifestación más que todo como que de una descripción literaria del manejo de ello. Porque realmente
Cuando hablamos del antiguo pacto, lo estableceríamos propiamente con Abraham. Es decir, Abraham inicia con lo que conocemos nosotros como el antiguo pacto. Ciertamente está en Génesis, pero no está al inicio de Génesis. Y el punto del establecer el pacto Dios con Abraham es porque Dios le da una promesa a Abraham. Es decir, a causa de la relación que Dios tiene con Abraham y otras situaciones, Él establece una promesa y también Él quiere establecer un pacto. Es decir, que también ellos se comprometan a cumplir con lo que Dios les está brindando y Él obviamente le va a dar la promesa establecida. Entonces Dios establece mandamientos y ordenanzas a Abraham, pero no necesariamente nosotros lo vemos. Es decir, sí vemos a Dios cómo le da mandamientos a Moisés, pero no necesariamente se los da a Abraham. Y la Biblia menciona que Abraham cumplió con los mandamientos y ordenanzas que le había dado, pero no se ven cómo se los está dando. Puede ser que en las conversaciones o como la Biblia menciona, en la comunión Él estableció y indicó cosas dentro del espíritu de Abraham, pero nosotros tal vez no lo vimos o no lo hemos comprendido de muchas maneras. Por lo tanto, Dios establece un pacto con Abraham y el pacto o la señal del pacto era prácticamente lo que nosotros conocemos como la circuncisión. Entonces, ¿qué sucede? Dios estableció el pacto con Abraham. Ese es lo que nos conoceríamos como el antiguo pacto. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, realmente es algo que Dios menciona cuando hace un pacto con Abraham. Porque cuando hace Dios el pacto con Abraham, antes de hacer el pacto, le dice, ciertamente tu descendencia será grande, pero serán hechos cautivos y esclavos, pero yo juzgaré a aquella nación que prácticamente los esclavizó. Entonces, cuando Dios viene y rescata al pueblo de Israel en lo que correspondería con la ayuda de Moisés, en el sentido de que envía a Moisés, dice Dios que se recordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel, obviamente el pueblo de Israel tiene ciertas costumbres, tiene cierta forma de vida, tiene cierta forma de comportarse, tiene, por así decirlo, una cultura de la nación a la cual estaba sujeta. En este caso, era a la nación de Egipto. Entonces, Dios, a causa del pacto, saca al pueblo de Egipto de Israel, pero ellos tienen toda una cultura, tienen toda una forma de trato de los egipcios. Y por esa razón, Dios tiene que establecer el libro de la ley o el libro del pacto cuando Dios se lo da a Moisés. Y por eso que da los mandamientos. ¿Por qué da los mandamientos? Para corregir y moldear la forma de vida que ellos tienen, pues. Y que claramente se manifiesta luego de que Moisés baja del monte. Porque claramente vemos a un Moisés que sube al monte, Dios le da los mandamientos, y mientras tanto, ellos crearon un becerro de oro por así decirlo, en las faldas del monte, ¿verdad? Es decir, a las afueras. Por eso cuando Moisés baja, Josué dice, escucho gritos de guerra, y Moisés dice, no, lo que yo estoy viendo es idolatría. Entonces la pregunta sería, ¿por qué ellos hicieron un becerro de oro? ¿Por qué ellos hicieron una fiesta pagana? ¿De dónde lo aprendieron? Lógicamente de Egipto. Ellos ya tenían cosas en Egipto, inclusive formas de comida, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos claramente cuando salen dicen, ¿por qué no nos dan este y este tipo de alimento que estaba en Egipto, ¿verdad? Entonces, ellos ya tienen una forma de vida, ellos tenían una costumbre. Entonces, claramente Dios tenía que brindarles mandamientos y enseñanzas para que la cultura cambiara, para que no tuvieran toda esa cultura egipcia que tenían, que nosotros claramente no lo vemos de una manera detallada, todo lo que pasaba en Egipto, y tampoco es que nos interese mucho del todo lo que los egipcios tenían en ese momento, ellos por cultura, ¿verdad? Me explico, en la forma de vestimenta, en la forma de, qué sé yo, de celebrar, en la forma de saludar, en la forma de hablar. Todo ese conjunto de cosas la tenían los egipcios y claramente como las personas que eran hebreas participaban de una comunión con ellos por el trabajo, por todas las cuestiones, claramente ellos tenían impregnado en sí mismos culturas de los egipcios. Dios tiene que brindarles todos los mandamientos y otros tipos de manifestaciones para que ellos comenzaran a caminar bajo la naturaleza o la forma de vida que Dios quería para ellos, ¿verdad? Por eso inclusive les establece qué comidas tenían que comer y cuáles no, ¿verdad?
Y eso claramente tiene un trasfondo de diferentes maneras, tanto espiritual como higiénico, como el hecho de la comida del cerdo, ¿verdad? Que sabemos que el cerdo tiene ciertas cuestiones que pues ya de por sí trae ciertas contaminaciones y otro tipo de cosas y que no son tal vez muy saludables, más aún en ese tiempo. Entonces Dios viene y establece qué es lo que se puede comer y qué no. Claramente los otros sí lo hacían y obviamente iban a participar de los problemas o enfermedades que ese pueblo tenía. Entonces Dios en su misericordia establece un montón de cosas para cuidar, para proteger al pueblo y obviamente lo establece como el pacto del libro de la ley. Y Dios obviamente también manifiesta otras cosas como lo que lo son la intercesión de los sacerdotes o el sumo sacerdote, el tabernáculo, el arca del pacto y otro tipo, conjunto de cosas que iban a ayudar a la ejecución prácticamente de todo ese pacto. Entonces, prácticamente la evolución, por así decirlo, o la perfección o el detalle del pacto que ya había establecido con Abraham se extiende con Moisés y con todos ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra que con Moisés vino la ley y con Jesús vino la gracia. Pero el pacto ya había estado establecido con Abraham. Con Moisés desciende el libro de la ley para los detalles que se iban a tratar y iban a caminar con respecto a ello. Entonces, claramente las personas se habían comprometido a poder aplicar al cumplimiento del pacto, que era lo que Dios constantemente les pedía que hicieran, cumplan con este pacto, ¿verdad? Que ya previo venía con Abraham, Isaac y Jacob, solo que ahora se manifiesta de una manera diferente y más detallada con lo que corresponde al libro de la ley. Obviamente ya después vemos que Dios hace un pacto con David, pero este pacto es sobre lo que se había establecido ya también de lo que venía de Abraham y con lo que venía con Moisés. Claramente Dios dice que su pacto con David que era que su reino se iba a volver eterno por causa de la fidelidad que había ejecutado, pero también tenían que seguir la misma vida de David, ¿verdad? El mismo camino de David. Entonces, obviamente las personas comenzaron a no cumplir con la palabra de Dios. Es decir, ellos decían, bueno, esto, ¿para qué lo vamos a hacer, verdad? Porque recordemos de que nosotros somos personas que a veces no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y en este pacto inclusive, que es algo también bastante importante con lo que conocemos de los pactos o el antiguo pacto, y menciono todo esto para dar lugar a lo que conocemos como nuevo pacto, porque también estamos cometiendo los mismos errores que pasó ya anteriormente. Y una de las situaciones con el antiguo pacto era que las personas tendemos a olvidar, las personas tendemos a no recordar las cosas, nos los tienen que estar recordando a veces constantemente. Algo tan sencillo, por ejemplo, cuando de repente la mamá nos dice, mire, arregle su cama, arregle su cuarto. Y a veces nos tienen que estar repitiendo al mes tal vez unas 5 veces, ¿verdad? Mira, arregle su cuarto, mira, otra vez mira desordenado ahí, ¿verdad? Entonces los papás y las mamás nos lo están repitiendo, nos están recordando constantemente. Inclusive los maestros a veces que tenemos nos pueden decir, miren, recuérdense de la tarea, miren, ¿por qué se les olvida la tarea? Entonces hay muchas cosas, inclusive la vestimenta. Recuerden las mujeres traer la falda, tal, tal. Recuerden los varones vestirse tal pantalón. Recuerden no estar poniéndose aretes. Entonces nosotros estamos muy ligados a lo que corresponde a un pacto. Es decir, constantemente toda nuestra vida es tratar con pactos, de una forma tal vez formal o informal. Hablando de una forma informal, es decir, que nosotros con nuestros padres tenemos formas de tratar, de decir, mira, arregle su cuarto. Si usted no me arregla su cuarto, no sale a la calle, ¿verdad? O le apago el internet. Tenemos una forma de pacto, son tratos. Y una manera más formal ya serían los acuerdos que a veces tienen entre países de comercio o que nosotros tenemos pues con la ley en este caso Guatemala u otros países que hay que cumplirla. Estamos en un trato, una forma de vida. Es decir, ya estamos ligados a ello y también a las personas no les gusta y lo que hacen es violar el pacto, violar la ley. Entonces menciono esto porque una de las cosas que Dios hace y que Dios estableció, sabiendo cómo es el hombre que tiende a olvidar, sabiendo cómo es el hombre, de que es lo que le conviene si se recuerda y lo que no le conviene no se recuerda, además de otra serie de características como el hecho de que antes no había tanta educación como lo que hay ahora. Entonces Dios establece dentro de lo que corresponde al pacto que el libro de la ley sea leído todos los días de reposo. Es decir, que cuando Dios establece el día de reposo, Dios no solo lo hace porque miren, descansen este día, ¿verdad? Sino que ellos ya venían de una esclavitud diaria, de estar trabajando de sol a sol, de día a día,
y Dios les da la oportunidad para que ellos tengan su día de descanso, y no solo que tengan el día de descanso, sino que centrarlos en para qué debería ser el día de reposo, el día de descanso que es el Shabbat, para que ellos también le dedicaran a Dios, es decir, que no solo trabajaran. Porque si Dios no hace eso, ellos sí descansan, pero se ponen a... Es más, puede ser que todavía se ponen otros a seguir trabajando, o puede ser que otros le dediquen a otros dioses. Entonces Dios dice, bueno, estas personas mejor le voy a poner un día sábado para que ellos me dediquen a mí, y que también para que sean moldeados y capacitados y guiados en su forma de vida. Por eso que la idea del día sábado era que se les leyera el libro del pacto, el libro de la ley. ¿Para qué? Para que lo recordaran en saber cómo cumplirlo. Prácticamente es la ley. Es como que hagamos de cuenta que de repente el presidente de Guatemala diga, miren, ahora todos los días es el domingo, vamos a transmitir por televisión la ley de Guatemala. Y la comienzan a recitar todos los domingos la ley de Guatemala. ¿Para qué? Para que cumplamos la ley, para que conozcamos la ley. Esa era la idea que estaba transmitiendo con el hecho del pacto. Claramente también Dios, con esta parte del pacto, se establece lo que se conoce como la Pascua. La Pascua también era para recordar lo que Dios hizo en el cumplimiento del pacto de haberlos rescatado de Egipto y traerlos a ellos, y por eso se celebraba la Pascua, para traer un recordatorio de la liberación que Dios había hecho, y también por las otras situaciones que se manifiestan. Entonces Dios dejó establecido cosas para que recordaran el pacto, para que recordaran lo que Dios había hecho, y también para que se leyera en ese caso la ley o libro del pacto, que se leyera todos los días de sábado para que ellos supieran cómo cumplir el libro de la ley, porque obviamente ellos no sabían leer. O sea, no era como que todos supieran leer o que todos supieran escribir, ¿verdad? Por eso que el oficio del escriba era muy rentable, por así decirlo, y era muy complejo porque no todos podían escribir. Ahora ya muchos de nosotros podemos escribir y leer. Entonces, por eso se tenía que decir audiblemente, porque comprendían lo que se leía y se transmitía a través de las palabras, ¿verdad? Y por también recordemos, como habíamos hablado, que no tenían fotocopias y todo eso, entonces todo eso llevaba a que tuvieran que hacer una transmisión oral constantemente, al sentido de leer la Torá completa o el libro de la ley para que lo llevaran a cabo. Aparte, también vemos cómo dentro del libro de la ley o las instrucciones que se daban era que también el padre le tenía que decir a sus hijos cuando se levantaran, cuando iban en el camino, cuando estuvieran en la mesa, relacionado a la palabra de Dios. Inclusive cuando Dios le habla a Josué en Josué 1:8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o libro del pacto, porque recordemos que el sinónimo del libro de la ley es libro del pacto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué quiere dar a entender con esto? Que la idea era cumplir el pacto, cumplir lo que Dios ya había establecido con el pueblo de Israel para que ellos puedan ser prosperados y puedan ser bendecidos en gran manera. Y obviamente de que todo lo que estaba fuera del pacto iba a ser una contaminación, una destrucción, porque la misma naturaleza lo decía, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si alguien viene, se pone la mano en el fuego, se va a quemar. Por lo tanto, yo puedo establecer una ley y la ley puede decir, no toquen el fuego con las manos desnudas porque se van a quemar. Entonces yo estoy poniendo una instrucción dentro de ello. Entonces si alguien viene y toca el fuego y se quema, el problema es de él. Yo le estoy diciendo aquí claramente que si lo hace se va a quemar. Y por eso cuando nuestras mamás o nuestros papás digan no toque la estufa o no toque la plancha porque se va a quemar, nos están dando una instrucción. Está dentro de la seguridad de nuestra casa. Nosotros venimos y transgredimos lo que nos dijeron, claramente nos terminamos quemando. Ya, entonces, por esa razón, si ya se establecen ciertos tipos de leyes, igual por eso aquí también en las naciones se establecen cierto tipo de leyes o cierto tipo de decretos para que se cumplan, pero también, pues, si no se hace, también va a haber una repercusión. Ahora, con relación a todo esto y por qué es que menciono todo esto de lo que menciono, por lo mismo, porque actualmente estamos hablando de todo lo que estoy mencionando ahorita es del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque por eso mencionan el nuevo pacto que Dios va a establecer con nosotros. Por lo tanto, tengo que hablar del antiguo pacto, en el sentido de que Dios ya había dejado todo un conjunto de cosas
Y que inclusive por eso nosotros actualmente tenemos mucha confusión realmente entre lo que es antiguo y nuevo pacto. Comenzando, como ya le mencioné, de que a veces decimos que el antiguo pacto es todo lo que aparece en ¿cómo se llama? Génesis a Malaquías, y todo el nuevo pacto desde Mateo hasta Apocalipsis. Aunque no es del todo cierto porque lo mencioné, ¿verdad? Realmente el antiguo pacto inicia desde Abraham, el pacto que se hizo con Abraham, hasta la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se concluye con el antiguo pacto. Es decir, que los evangelios, por así decirlo, todavía incluyen el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que el antiguo pacto finaliza con la muerte de Jesús, porque se murió el testador, es decir, el protagonista. En este caso, hagamos de cuenta, vengo yo y tengo un trabajo con una persona y firmo un contrato. Si yo me muero o la otra persona se muere, el contrato concluye. Por eso que cuando hay un matrimonio y dice hasta que la muerte los separe, es que claramente como ya están las dos personas, una se murió, pues ¿cómo va a cumplir si no está la otra persona, no está el otro partidario? Entonces cuando Jesús muere en la cruz, prácticamente se consume el antiguo pacto, se concluye el antiguo pacto y da lugar al nuevo pacto. Por eso que Jesús cuando resucita establece un nuevo pacto, una nueva vida. Entonces, menciono esto por esa parte. Segundo, es porque regularmente cuando hablamos del antiguo y nuevo pacto y cuando se hablan de ciertas características de que si se guarda el sábado o no se guarda el sábado, etcétera, en algunos casos las personas que no guardan el sábado regularmente dicen, no, es que la Biblia dice que Dios no vino a revocar la ley, sino vino a cumplirla, y comienzan a hablar del sábado del antiguo pacto. Hay otras personas que, por ejemplo, el diezmo, dicen que eso es del antiguo pacto y que no es del nuevo pacto porque no hay ninguna palabra en los apóstoles que habló acerca del diezmo, ¿verdad? Y por eso dice que el diezmo no hay que darlo en este nuevo pacto. Entonces, hay una gran, creo yo, confusión y discusión con respecto a lo que es el nuevo pacto y lo que no es el nuevo pacto. Y a veces sí se utiliza el Antiguo Testamento y a veces no lo utilizan. Prácticamente lo utilizan cuando les conviene y cuando no les conviene no lo utilizan, ¿verdad? Sin entender que la misma Biblia dice en el libro de Hebreos de que lo que antes escribió es sombra y figura de lo que habría de venir. Y también lo que la Biblia menciona es de que en el libro de Romanos de que lo que antes escribió para nuestra enseñanza se escribió. También en el punto de que los apóstoles lo que predicaron y enseñaron estaba prácticamente en el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que vemos nosotros que están enseñándonos del nuevo pacto en el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ¿de dónde salió? Realmente salió del Antiguo Testamento, no salió de la nada. Me explico, es decir, cuando el apóstol Pablo explica Romanos, cuando el apóstol Pablo explica Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo envía la carta de Filipenses, Filemón, Timoteo, todo eso tiene un fundamento y una base del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. No se lo sacó de la nada el apóstol Pablo. Entonces, por eso que las personas cuando vienen y dicen, no, es que eso no está en el Antiguo, no lo escribió Pablo en el Nuevo Testamento, que eso no esto y que esto no lo otro, pero las bases del apóstol Pablo era el Antiguo Testamento. Inclusive la iglesia primitiva tenía de base el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a predicar y a enseñar por medio de las escrituras que Jesucristo era el Hijo de Dios, eso lo sacaron del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pero para los hebreos era la Tanaj. Entonces, vemos de que nosotros tenemos una gran confusión con lo que es Antiguo y Nuevo Pacto en diferentes términos. Y por eso hice la aclaración de Abraham, de Moisés y de David, inclusive la mención de Noé, porque claramente vemos cómo las personas no estaban cumpliendo el pacto, no les importaba cumplir el pacto, ellos querían cumplir lo que ellos querían y lo que a ellos les convenía, pero no querían sujetarse a ello por ciertos beneficios, que inclusive espíritus y entidades de tinieblas les estaban ofreciendo para que violaran el pacto. Siempre había una intervención de tinieblas y entidades espirituales para que las personas no sigamos el pacto de Dios. Y uno de ellos es lo que menciona en el libro de Jeremías, ¿verdad? Que tal vez es la parte más clara que podría yo mencionar, cuando las personas mencionan y dicen que cuando nosotros le servíamos a Jehová no teníamos que comer, no teníamos esto y lo otro. Pero cuando le comenzamos a hacer, si no estoy mal, dice tortas a la reina del cielo,
comenzamos a tener fertilidad, comenzamos a tener, por así decirlo, ingresos. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos, las entidades de tinieblas, les ofrecían lo que ellos querían y por lo tanto quebraban el pacto con Dios y ellos se entregaban a la idolatría con esos dioses. Porque como Dios no le quería dar lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces ellos se dieron a entidades espirituales y formaron, por así decirlo, pactos con tinieblas de diferentes índoles, tanto de manera consciente o inconsciente, y se entregaron a esos pactos. Y obviamente por esa razón, por el pecado del hombre y por muchas consecuencias, se estaban manifestando estos tipos de relaciones, cosa que Dios a través de las diferentes formas había tratado de enseñar a las personas un buen camino, pero no lo quisieron tratar o manifestar. Dios claramente al darse cuenta que las personas estaban duras de corazón, soberbias y un montón de cosas, entre la infinidad de enseñanzas que Dios nos quiere dar, proféticas y un montón de cosas, viene Dios y dice, bueno, vamos a hacer un nuevo pacto porque este pacto no lo van a cumplir, no lo quieren cumplir y no se les da como que muchito la gana. Pero obviamente este antiguo pacto tenía sus glorias, tenía sus bendiciones, tenía sus manifestaciones, que al cumplirlas iba a traer una gran magnitud de vida. Y el que trae como que por así decirlo, la manifestación de gloria que iba a tener, que tenía el antiguo pacto si se cumplía, era Jesús. Es decir, cuando vemos a Jesús, vemos a un Jesús cumpliendo el antiguo pacto. Y vemos la gloria que manifestó ese antiguo pacto. Es decir, ese antiguo pacto manifestó una gloria maravillosa, porque la vemos reflejada en Jesús. Porque Jesús dijo, yo no vengo a violar la ley, sino a cumplirla. Entonces Jesús vino sobre la ley y los profetas, en el sentido de que todo lo que ellos habían dicho, todo lo vino a cumplir. Entonces era una gloria del antiguo pacto. Por eso cuando vemos a Jesús caminando, sanando, todo eso era del antiguo pacto. Toda esa gloria Dios le había dado a las personas en el antiguo pacto. Pero ellos no lo quisieron cumplir, Jesús lo vino a cumplir. Por lo cual, Dios quiso ofrecer un mejor pacto, un pacto lleno de promesas, y dentro de ese pacto iba a estar lo que representa el vencimiento del pecado por medio de la sangre de Jesús. Porque el otro pacto, por así decirlo, no se podía mantener con hombres, porque los hombres fallaban, los hombres violaban y un montón de situaciones. Por lo tanto, Dios también, no solo porque alguien dirá, es que porque hizo Dios algo imperfecto, pero realmente no era que Dios lo hizo imperfecto. Ya como lo hablamos en la reunión anterior, Dios lo que quería hacer era mostrarle al hombre la incapacidad de alguna manera y también de que ellos no querían hacer las cosas. Entonces Dios le estaba mostrando, haciéndoles visuales las cosas para que comprendieran. Y aún así no quisieron comprender, no quisieron pedir, no quisieron absolutamente nada. Dios es el mismo que Él ofrece un nuevo pacto. Es decir, Dios siempre ha estado a la expectativa de brindarnos algo mejor, algo mayor, de facilitarnos de alguna manera también las cosas. Y por esa razón es de que ahora Dios, sabiendo que el hombre no puede y que también a causa del pecado nosotros no podemos, Él viene a establecer un nuevo pacto. Y por eso que vemos que cuando Jesús es muerto en la cruz, el antiguo pacto concluye porque se murió el testador. Aquel que había firmado se murió. Me explico. Entonces, por esa razón, tuvo que venir Jesús de allá a los cielos, a la tierra, a hacerse hombre, para concluir con el antiguo pacto. Y por la misma razón, cuando Él resucita con unas glorias del antiguo pacto, en el sentido con muchas bendiciones y herencias que vienen de ahí, pero también nos ofrece el nuevo pacto, que es el vencimiento de los pecados y todo ese tipo de situaciones que ya se habían establecido. Y para también, pues, como dice la palabra, para que su espíritu esté en nosotros, porque no podía estar en nosotros a causa de que no había una purificación por sangre, y por lo tanto ahora ya puede entrar y reposar en nosotros a la hora de aceptarlo, y no solo eso, sino que también nos da el Espíritu Santo. Entonces tenemos una gran ventaja sobre aquellas personas del antiguo pacto, porque ahora tenemos al Espíritu de su Hijo en nosotros. Pero el punto clave y el propósito principal del nuevo pacto es el perdón de pecados. Este es el punto principal del nuevo pacto. Es decir, como vemos los pactos anteriores, ¿verdad? En el sentido de Noé, era porque Dios mató a todas las personas que estaban contaminando la tierra y haciendo un estrago.
y por lo tanto Dios hace un pacto con Noé para que haya una expansión, por así decirlo, una multiplicación a base de su descendencia. Con Abraham cambia porque Dios le promete a Abraham algo, que haya una bendición, una multiplicación también sobre su descendencia, otras cosas. Con Moisés ocurre en otras situaciones, pero en este caso en particular hay una promesa de perdón de pecados para todas aquellas personas que entren en nuestro nuevo pacto. Entonces, si el punto central de este nuevo pacto es el perdón de los pecados, ¿por qué insistimos en pecar? Y lo que Dios nos ofrece en este nuevo pacto no es únicamente solo el hecho del perdón de pecados, sino que también la suministración del Espíritu de su Hijo, en el sentido de que Él nos da una nueva vida. Es decir, así como Jesús muere en la cruz y luego resucita, nosotros somos muertos al pecado y dados a una novedad de vida. ¿Por qué? Porque es como que un reinicio para nosotros, pero la idea es por la muerte del pecado. ¿Para qué? Para adentrarnos en una novedad de vida, en este nuevo pacto. Prácticamente, literalmente, un reiniciar de cero. Pero el objetivo principal es el perdón de pecados, pero también junto con el perdón de pecados, para que nosotros podamos caminar en ello, nos dan al Espíritu de su Hijo, porque el Espíritu de su Hijo es el que logró vencer el pecado. Y no solo ellos, sino que también nos suministran, nos imparten el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la función de un espíritu es guiar y moldear a una persona conforme a ese espíritu. Es decir, si es un espíritu de fornicación, el espíritu de fornicación llevará a la persona a fornicar. Si es un espíritu de engaño, llevará a la persona a engañar. Si es un espíritu de mentira, guiará a la persona a mentir. Si estamos hablando del Espíritu Santo, nos llevará a la santidad. Es decir, que este nuevo pacto tiene un énfasis y una promesa en la justificación y en la santificación de la persona. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que no tenemos que andar pecando en este nuevo pacto, porque el propósito y el enfoque de este nuevo pacto es el perdón de pecados, pero juntamente con este perdón de pecados es también el avance hacia la gloria que este nuevo pacto nos va a dar. Así como hubo una gloria en el antiguo pacto, que era la manifestación plena del Hijo de Dios Jesús como tal, vemos de que en este nuevo pacto también hay una manifestación de un postrer Adán, lo que se conocemos como el postrer Adán, de una gloria mucho mayor de lo que de lo que nos podemos imaginar. Pero también este nuevo pacto, también vamos a utilizar la palabra aquí alianza, porque los sinónimos de pacto es alianza. Es decir, que nos estamos aliando a Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de alianza? Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de los gobiernos actuales, vemos que los gobiernos hacen alianzas, en el sentido, por ejemplo, ahorita de la Primera y Segunda Guerra Mundial se comenzaron a hacer alianzas entre países para poder pelear contra otros países. Entonces, hay momentos de que tal vez ya vieron que no les convenía andar con una alianza y se pasaron a la otra alianza. Es decir, se hicieron aliados de este otro conjunto de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les están ayudando para poder lograr. Por eso, inclusive ahorita con esta parte de Ucrania y otras situaciones, ellos estaban tratando de meterse con otros aliados, porque si se metían con ellos, ellos los podían ayudar. ¿Qué quiere entender esto? Cuando hablamos de una alianza y un nuevo pacto, esto es porque a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino y dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que Jesús está diciendo es esto: ustedes son parte del reino de las tinieblas. Si ustedes no se arrepienten, vamos a destruirlo a todos juntos. No va a haber nadie que quede de pie. Eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Era un anuncio de rendición, porque era algo que se acostumbraba en el antiguo tiempo. Es decir, en el antiguo tiempo se acostumbraba a que si yo quería conquistar un lugar, yo enviaba un mensajero y le decía, miren, arrepiéntanse porque si no los vamos a matar o los vamos a conquistar. Es mejor que se arrepientan y que rindan tributo al rey y que queden vivos y que se sometan a nuestro gobierno, a que nosotros vengamos y los destruyamos a todos ustedes. Entonces, ¿qué pasaba? Si la persona miraba que no podía hacerle frente o no quería que fueran destruidos, ellos se aliaban a ese reino. Si ellos decían, no, nosotros aquí vamos a estarles haciendo frente, venía el otro reino, los podía destruir o simple y sencillamente no lo lograban vencer, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué hace Jesús? Jesús dice, bien, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y aparte de eso dice, si vosotros no os arrepentís, perecerán todos de igual manera. Lo que está diciendo Jesús es, yo vengo de un reino, mi reino es un reino de luz, mi reino es un reino de santidad.
si ustedes no se arrepienten, cuando venga la venida de mi reino, ustedes van a ser destruidos todos aquellos que estén aliados con las tinieblas, sin excepción. Por lo tanto, cuando Jesús dice arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y es para el perdón de pecados, significa que nosotros pasamos de la alianza de las tinieblas a la alianza en este nuevo pacto con Jesús. Nos estamos aliando a Jesús. Por lo tanto, no tenemos que tener la misma naturaleza y la costumbre de las tinieblas. Sería ilógico andar en un nuevo pacto, en una nueva alianza, con las naturalezas de la antigua alianza. No tiene sentido, porque ya dejamos de participar de esa alianza. Por eso cuando la Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, significa ¿por qué yo tengo que usar la arma del engaño? ¿Por qué tengo que usar el arma de la mentira? ¿Por qué tengo que usar el arma, el arma de la fornicación o de la seducción? ¿Por qué tengo que usar esas armas en esta milicia de nueva alianza, en este nuevo pacto, en esta milicia celestial? Esta milicia celestial no usa ese tipo de armas. Por eso que el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia, de nuestra alianza, de nuestra nación, tienen que ser la verdad, tiene que ser la justicia, para establecernos en la misma sintonía con esta alianza que tenemos con Dios, este nuevo pacto. Por eso es de que cuando uno entra a este nuevo pacto, entra en un nuevo reino, entra en el reino de Dios, porque estamos haciendo alianza con Él. Pero claramente, como menciona la definición del significado y lo que hemos venido hablando relacionado de Abraham, Moisés y David, también tiene esta nueva alianza o este nuevo pacto, también tiene cosas estipuladas y escritas que hay que cumplir. También esta nueva alianza, este nuevo pacto, tiene formas de recordatorio para que nosotros también cumplamos con esta nueva alianza y con este nuevo pacto. No significa de que Dios vino, bueno, ya eres mío, ahí está, y que ya quedamos listos, ¿verdad? No es así, porque así como hablamos de que Moisés ayudó Dios con Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto a una tierra prometida, y que ellos tenían una cultura, una forma de vida semejante al pueblo de Egipto, así mismo nosotros. Claramente nosotros venimos de una nacionalidad, de una forma de vida, inclusive lo que nos dieron en nuestra casa, como dijo el apóstol Pedro, porque cuando dice la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres, es decir, que nos dieron enseñanza, una cultura, una forma malvada de vida, y que obviamente cuando nosotros nos arrepentimos, es decir, reconocemos de que eso no es de la buena vida o la buena manera de vida, nos arrepentimos porque entendemos que hemos pecado y entramos. Pero obviamente, aunque nos den una nueva vida, hay cosas que hay que cambiar porque todavía las tenemos presentes y por eso fallamos. Por eso el apóstol Juan en las cartas dice, porque si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. Por eso también dice Pablo de que yo tengo una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que me hace pecar, pero con la ley de Dios sirvo, con mi mente sirvo la ley de Dios, pero con mi carne sirvo la ley del pecado. Es decir, de que hay cosas que hay que cambiar en nuestra mente o en otras acciones. Por lo tanto, Dios nos da la palabra. Es decir, el mismo cambio de cultura que Dios a través de los mandamientos y que Dios estipuló para que ellos comenzaran una nación nueva, también Dios nos da y sigue manteniendo la palabra. Lo único de que la manifestación de la palabra cambia. Ya no tenemos ciertos rituales, otros tipos de cosas, pero hay principios que podemos aprender de esos tipos de rituales, por supuesto, porque todo eso era figura y sombra de lo verdadero. Por eso mencionaba de que antes tenían que presentarse al sacerdote, o el sumo sacerdote tenía que presentar una ofrenda y una expiación anual, y nosotros presentarnos con ese sacerdote, o presentarnos cordero, carnero, palomino, o lo que sea. Pero ahora nosotros nos presentamos delante de nuestro mediador, que es Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Y también, como dice la palabra, el cambio de pacto, hay un cambio de sacerdocio. Es decir, la manera o la logística que se implementa en este nuevo pacto cambia. Los principios y las bases de las enseñanzas que estaban en el antiguo se mantienen, pero se mantienen en otra, por así decirlo, en la esencia se mantiene, pero no en la logística o en la forma. ¿Por qué? Porque antes entraban primero al atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que ya está establecido en el lugar santísimo, intercediendo con el Padre, pero que nosotros, a la hora de presentarnos, ya no presentamos un cordero
para que nosotros le pongamos las manos al Cordero y entreguemos nuestros pecados, sino que ahora nosotros presentamos delante de Dios a nuestro Cordero. Decir, he aquí, yo he sido limpiado y santificado por mi Cordero llamado Jesús, y por lo tanto, perdóname mis pecados. Yo llego a presentar que creo en el Hijo de Dios. Es decir, yo estoy presentando de igual manera a mi Cordero como en el Antiguo Pacto, solo que ahora lo estoy entregando de una manera figurativa. Lo estoy presentando, mira, ya Jesús pagó por mí en la cruz, tu Cordero, el Cordero de Dios, pagó por todos mis pecados y por eso soy limpio. Entonces, claramente Dios viene y perdona o limpia mis pecados por cuanto yo ya estoy presentando mi Cordero. ¿Me explico? Por eso es que uno tiene que confesar sus pecados delante de Él. Y otras cuestiones que la Biblia menciona en figura y sombra, como lo que es lo que ahora conocemos como el día de descanso o el Shabbat, o otras cosas también como el diezmo, las ofrendas y un montón de situaciones que aún no la hemos entendido cómo aplicar en este nuevo pacto porque las esencias se mantienen. Son ciertas manifestaciones que cambian o que ya fueron derogadas porque, o por ejemplo, en cierto caso ya no tenemos un tabernáculo, ¿verdad? Tampoco tenemos un tercer templo y otras cuestiones que son manifestadas en Jesús, porque eso Jesús dijo, destruiréis este templo en 3 días, destruiréis este templo y en 3 días lo levanto. Jesús no está hablando del templo de Salomón físico, Jesús está hablando de sí mismo, es decir, yo soy el templo, es decir, yo soy aquel que reposa la gloria de Jehová. Todo aquel que se acerca a mí, yo lo voy a escuchar, porque eso era parte del tercer templo. Cuando Salomón se levanta las manos para orar, para que caiga la gloria y decir, todo aquel que peque, si él viniera a este templo y orare, tú lo escucharás de los cielos y perdonarás sus pecados. Eso fue antiguo pacto, lo que Dios estableció con el antiguo templo, con David y con Salomón. Pero ¿qué nos dice este nuevo pacto? Todo aquel que se acerque a ese templo llamado Jesús y que interceda y le levante oración ahí, va a ser escuchado. Por eso es que todo lo que pides en mi nombre os será concedido, porque estamos dentro del templo, es decir, de Jesucristo. Él es nuestro, si lo queremos llamar, nuestro templo de Salomón, en el sentido de que todo aquel que intercede en él va a ser escuchado. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos comprender de que este nuevo pacto no significa que lo descartemos, no significa de que, ya estoy aquí en este pacto, puedo hacer lo que quiera, sino que vimos en las comparaciones de que hay un cambio de naturaleza y bajo el propósito de este nuevo pacto que es dejar de pecar para poder añadirnos a la gloria, a la naturaleza, a la cultura y otras cuestiones con respecto al reino, tendríamos que estar caminando bajo esa perspectiva y bajo esa mentalidad de este pacto que nos han sido dado, tomando también las figuras que Dios ha establecido en los otros pactos que han sido dejadas. Pero también, como ya mencionamos anteriormente acerca de los recordatorios del antiguo pacto, es que asimismo Dios trae los recordatorios de este nuevo pacto. Es decir, no significa que se haya perdido los recordatorios, porque el hombre sigue siendo el mismo de olvidar, de faltar, de etcétera, y necesita también ser reeducado en muchas cuestiones. Por eso que cuando Jesús menciona, dice, de por qué os afanáis de tener, de qué habréis de vestir o qué habéis de comer. ¿Acaso no hacen eso mismo los gentiles? Es decir, ¿acaso no hacen eso los que no tienen pacto? Porque cuando se habla de gentiles, se habla de personas que no vivían conforme al pacto. Es decir, ¿por qué se preocupan? Por eso que vemos como Dios constantemente nos habla de no estarnos preocupando porque tenemos un Dios. Recordemos que este nuevo pacto también hace ese establecimiento. El establecimiento del pacto es ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, que Él se va a encargar de nosotros. Entonces hay muchas características en este nuevo pacto, en el sentido de que Dios se establece como nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y por eso inclusive es que yo creo que Dios ha dado nuevas lenguas. Es decir, que uno pueda hablar en lenguas, porque parte del pueblo, de la nacionalidad o del reino, son las lenguas, declarando con las lenguas de que nosotros somos parte de una ciudadanía celeste. Ahora, con este nuevo pacto y con relación a los recordatorios, también mencionamos de que los recordatorios que se establecieron en el antiguo pacto, que era prácticamente comer la Pascua y constantemente indagar, ser constantes en el hecho de que la gente darle la palabra, así mismo se establece en este nuevo pacto. Es decir, esto no cambia. ¿Por qué? Porque anteriormente se comía la Pascua, que era el cordero, o otras partes, inclusive entre familia y todo, para recordar que Dios los había liberado. Pero cuando Jesús menciona en la Santa Cena, que realmente la Santa Cena es la Pascua de ese momento, es decir,
En el momento Jesús estaba celebrando la Pascua, pero Jesús estaba generando la Pascua y al mismo momento estableciendo la Santa Cena para generar ese recordatorio y ese enlace, por así decirlo, para que las personas tengan memoria de Él. Y por eso Él dice, bebed mi sangre que por vosotros es derramada para este nuevo pacto. ¿Qué significa? Significa que en ese momento Jesús le está diciendo, mire, esta es la forma de recordar este nuevo pacto a través de la Santa Cena. Por eso nosotros deberíamos comer la Santa Cena para recordar este nuevo pacto. Es decir, que si no comemos la Santa Cena, estamos olvidándonos del pacto. Pero si comemos la Santa Cena, nos está trayendo Dios a recordatorio el nuevo pacto. Por eso que de ciertas maneras a veces también se ha vuelto la Santa Cena tal vez un ritual en lugar de una forma de recordar lo que es la Santa Cena. Y por esa misma razón el apóstol Pablo en una de sus manifestaciones habla de que la Santa Cena es una manifestación de ejecutar un juicio personal para ver si nosotros estamos cumpliendo el pacto o no. Por eso habla de comer la Santa Cena de forma digna. Es decir, de que si yo no estoy cumpliendo con el pacto, es decir, que yo estoy pecando y estoy haciendo otras cosas que no son lo que Dios menciona, yo me tengo que juzgar y decir, ok, yo estoy pecando, yo estoy fallando, Señor, perdóname, ayúdame a cumplir con este pacto. Yo ya puedo comer la Santa Cena y listo. Si yo como indignamente, no le pongo atención a ese tipo de cosas, puede venir un juicio a mi vida porque yo fallé al pacto. Por lo tanto, por eso es que esta Santa Cena trae un recordatorio del nuevo pacto y por esta razón es de que la Santa Cena también nos ayuda a nosotros a manifestar a Cristo en nosotros a través de diferentes maneras. Junto con eso también se mantiene la estipulación de la palabra de Dios a través de las enseñanzas y las diferentes manifestaciones, porque la idea de que nos expliquen la palabra, leer la palabra o que nos enseñen es para lo mismo, para llevar al cumplimiento del nuevo pacto. Lo mismo que pasaba en el antiguo pacto, únicamente que ahora tenemos nosotros más recursos, es decir, que nosotros deberíamos ser más conscientes y más responsables que los que estaban anteriormente, porque anteriormente no tenían una manifestación del Espíritu Santo o Espíritu de Cristo, anteriormente no tenían una palabra manifestada en abundancia, no tenían estas bendiciones de este nuevo pacto. Entonces nosotros somos mayormente responsables de los actos que nosotros estamos cometiendo. Porque ahora nosotros tenemos la educación, tenemos la palabra escrita, inclusive ahora con el celular, ni siquiera hay que comprar una Biblia. Y aparte tenemos una capacitación educacional de poder leer para nosotros aprender, junto con eso que la Biblia menciona que nos han dado el Espíritu Santo y que Él mismo nos guiará a toda verdad. Entonces tenemos un conjunto de cosas a nuestro favor que no estamos aprovechando en este nuevo pacto para poder ser librados y poder manifestar la gloria de Cristo Jesús. Por esa razón vemos de que cuando ya tomándolo de Eliseo y trayéndolo otra vez de vuelta acá, es de que por eso es de que este nuevo pacto trae una gran sanidad, porque todo lo que vemos en este pacto es para sanar, para libertar, para traer a la persona una restauración por la sangre que hizo a través del pecado y ser librado de los enemigos, a través de como dice la palabra, la justificación y santificación a través de Cristo Jesús, a través de darnos al Espíritu su Hijo y al Espíritu Santo, y trae todo eso a una gran manifestación de fertilidad, por así decirlo, porque también la Biblia nos habla como que somos nosotros un viñedo, que cuando ya hablamos de viñedo, hablamos de algo que ya está fértil, ya está cultivado, y por lo tanto es el gozo de su vino, por así decirlo, ya que cuando se habla de vino, también hacemos referencia a un gozo. Entonces, mencionando esto, con esto del nuevo pacto, y por eso lo estamos tratando de resaltar, es de que Dios nos ha dado un nuevo pacto, pero el nuevo pacto no es de adorno, y que a veces nosotros estamos pensando que estamos cumpliendo este nuevo pacto, pero no lo estamos haciendo. Estamos suponiendo que estamos haciendo algo, pero no lo estamos entendiendo. Y por esa razón tenemos que comenzar nosotros a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos guíe a comprender este nuevo pacto, para no tener una mezcla entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso que hay ciertos tipos de doctrinas donde toman cosas del antiguo pacto y lo tratan de meter en el nuevo, que es algo lo que representa y lo que refleja el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es personas que se mezclaron dentro de la iglesia de Gálata y agarraron cosas del antiguo pacto y las metieron dentro de la iglesia de Gálatas, que ellos estaban viviendo y caminando sobre un nuevo pacto. Entonces ellos tenían una mezcla de nuevo pacto y antiguo pacto. Por eso que el apóstol Pablo dice, ¿y ustedes a quién los engañó? Si antes corrían bien, antes tenían bien preciso lo que era el nuevo pacto, pero ahora vinieron otras personas y les enseñan cosas que no son parte de este nuevo pacto y ahora están ustedes caminando mezclados.
entre antiguo pacto y nuevo pacto, y eso no puede ser. Por eso que Jesús menciona acerca de que un remiendo nuevo no se le puede poner un parche viejo, ¿verdad? O a un odre viejo no se le puede echar no se puede colocar un vino nuevo en un odre viejo, porque no puede haber una compatibilidad entre pactos, en el sentido de que no podemos agarrar ciertas partes, en el sentido de la ritualización o el tabernáculo, ese tipo de cosas dentro de este nuevo pacto y otras cuestiones que fueron estipuladas. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aprendizajes que nosotros podemos agarrar del antiguo pacto para no andar en mezclas. Por ejemplo, hay personas que vienen y comienzan a celebrar ahora el año judío, ¿verdad? Ya no celebran el año nuestro porque decimos que es un calendario greco-romano y ahora comienzan a celebrar el año judío, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿cuál de los dos? Porque hay dos tipos de calendario judío que Dios movió y que Dios estableció, ¿verdad? Entonces están celebrando un año judío, pero ¿cuál? El que es correspondiente a las demás naciones o el que es correspondiente a lo que Dios estableció, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es de que las personas comienzan por causa de aprender o leer ciertas cuestiones, comenzaron a mezclar pactos por no entender las esencias o las estipulaciones que Dios estableció. Por eso también Dios estableció ministros de un nuevo pacto para que estos ministros enseñen y capaciten a las personas en un verdadero pacto, no entrando en el libertinaje, por supuesto, porque también las personas ya pensando que hay un nuevo pacto que Dios nos perdonó, ya quieren entrar en un libertinaje, ¿verdad? Y eso no es así, por eso el apóstol Pablo lo habla en el libro de Romanos, y que nosotros debemos cambiar la manera de vida, que es el punto central o propósito de este nuevo pacto. Por lo cual, creo, y si Dios lo permite, vamos a estar hablando cuestiones relacionadas al nuevo pacto o esta nueva alianza que Dios nos ha dado, y que por esa razón también al canal de YouTube y a estas reuniones congregacionales le pusimos Jesús Nueva Alianza. Porque Jesús es nuestra alianza, ¿verdad? Jesús es nuestro nuevo pacto. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con este nuevo pacto y para que nuestras aguas sean sanadas y por lo tanto tengamos una fertilidad y una gloria en Cristo Jesús. Y por lo tanto también comprender esta relación en antiguo y nuevo pacto, como ya me vuelvo a repetir, que a veces ya se tiene muy mezclada. Y otras personas, uno las tiene mezcladas y otras las tienen como que no quieren cumplirlo, ¿verdad? Es decir, quieren a Dios. Inclusive hay un pasaje en eso en la Biblia que mencionan que dice, solo danos tu nombre y nosotros miraríamos qué hacemos. Es decir, yo solo quiero ser creyente y yo miro qué hago, ¿verdad? Si yo vivo la vida que yo quiera y me establezco en la forma que quiera. Y este nuevo pacto también tiene si lo queremos llamar así, sus estructuras de reino, que inclusive tienen más o menos una relación que es con el antiguo pacto. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hay ministros primarios, o los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Están los diáconos, los ancianos, los obispos, que son dentro del gobierno, como así a veces lo llaman, o servicio de Dios en este nuevo pacto, pero que si eso lo evaluamos con relación al antiguo pacto, también concuerda con cierta característica, porque estaba Moisés, estaban los jueces, los alguaciles y los ancianos. Entonces vemos de que todo eso, esas cuatro cosas concuerdan más o menos con lo que está en este nuevo pacto con los ministros, con los ancianos, obispos y diáconos, ¿verdad? Tienen cierta similitud, pero tienen cierto comportamiento diferente, pero la estructura más o menos se mantiene. Por eso que cuando está Moisés y Dios le dice a Moisés, mira, y coloca un presbítero o un conjunto de ancianos, ese conjunto de ancianos le iban a ayudar a Moisés, haciendo referencia a Moisés como ministro primario y los ancianos como que le iban a ayudar a él. Y aparte de los ancianos estaban los príncipes. Entonces es lo mismo que vemos claramente cuando alguien Dios pone de cabeza como ministro, él establece un conjunto de ancianos y también hay personas principales que les ayudan para la obra del reino y el evangelio, ¿verdad? Que creo que si no estoy mal, lo que nosotros conocemos como el hay una palabra en que ahorita lo olvidé, que juzgaron a Jesús esos ancianos, esos prácticamente los ancianos que aparecen en el Antiguo Testamento, solo que en el Nuevo le cambian de nombre. Entonces vemos que hay ciertas similitudes, ciertos principios, ciertas esencias espirituales que se deben cumplir, pero que también las personas ya terminan forzando metiendo los pactos, como el hecho de la comida, como el hecho también de ciertos rituales que se deberían de hacer, ya los quieren meter dentro de la iglesia y diciendo que como hay que cumplir la palabra de Dios, etcétera. Entonces ya lo que hacen es forzar a la gente para que cumplan con cosas que son antiguotestamentarias, que en este nuevo pacto ya no se utilizan de esa manera, sino que ya se utilizan a través del entendimiento y a través de la base del amor que es Jesucristo. Y otro
varias cosas que tal vez podríamos mencionar, como también los profetas, que hay personas que dicen que los profetas ya no son porque son antiguo testamentarios, o inclusive también dicen que las profecías ya no están porque las profecías son antiguo testamentarias. Entonces ahí son conflictos que se dan por la malinterpretación de lo que es antiguo y nuevo pacto, sabiendo que Dios usa profetas en destiempo, es decir, Dios no usa profetas solo de antiguo y nuevo testamento, profecías, también malinterpretando que las profecías establecidas por ciertos profetas eran profecías escriturales inspiradas, aparte las profecías de otro tipo, y ellos pues confunden ese tipo de cosas también cuando se hablan acerca de profetas y profecías. Entonces, por esa razón es de que hay que, si entendemos bien los pactos, el antiguo y nuevo pacto, y aprendemos a diferenciar esa parte, podremos comprender de mejor manera la manifestación de ese tipo de situaciones, como lo que son los dones, que también vinieron a causa del nuevo pacto, es decir, las manifestaciones de los dones, los ministerios y operaciones se manifestaron por medio del Espíritu Santo, por lo que menciona el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, cuando habla acerca de los asuntos del Espíritu. Se vinieron a manifestar de una mayor manera y a trasladar de una mejor manera, porque son parte de este nuevo pacto. Entonces las personas cuando hablan del cesacionismo y concluyen esa parte, lo que están haciendo es cortándole una parte al nuevo pacto. Y por lo tanto no se puede manifestar plenamente este nuevo pacto porque ellos mismos a través de sus doctrinas han cortado con esa parte de este nuevo pacto. Entonces vamos a finalizar para que el Señor nos ayude, para poder nosotros disponernos. Claramente nosotros estamos dando cada semana ciertos temas, ¿verdad? Em, y con a veces tratando de dar cierto detalle, y hay ciertas cosas, por supuesto, que se nos pueden escapar. Pero también considero que por eso se ora, ¿verdad? Para que el Señor, de una manera particular, de una manera personal, pueda guiar a cada quien, porque cada quien también está en cierta crecimiento y cierta forma, para que el Señor nos enseñe y nos ayude en este nuevo pacto a saber cómo llevarlo a cabo, para saber cómo cumplir este nuevo pacto que nos ha brindado, para que traiga una sanidad a nuestra familia, tierra, casa, iglesia, etcétera. Y por así mismo manifestar la gloria que Él lo necesita y que Él nos enseñe por su Espíritu Santo, como dice la palabra, para que nosotros podamos ser librados de las artimañas del error. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Amado Padre y Pastor, por favor, ayúdenos hoy para poder glorificar tu nombre, para poder amarte y bendecirte, para poder darte la gloria a ti. Queremos hoy pedir auxilio para que tú nos ayudes y nos hables acerca de este nuevo pacto. Realmente sabes la confusión que se establece alrededor del mundo y alrededor de la comunidad cristiana con relación a lo que es el antiguo y nuevo pacto, ¿verdad, Padre? Ya que, pues, por nuestra ignorancia, por nuestra insensatez, negligencia y otros aspectos, estamos mezclando pactos o no estamos aprovechando este nuevo pacto, ¿verdad? Las bendiciones y las glorias de este nuevo pacto. Y a veces también nos quejamos, pero es por el desconocimiento que tenemos del nuevo pacto, dándonos ya gran ventaja este nuevo pacto, ¿verdad? Así que ayúdanos, por favor, para tener conocimiento de ello, también para que tú nos hables, nos enseñes, nos reveles de este nuevo pacto y que seas tú nuestro eterno pastor y fortaleza, sabiendo que tú nos ayudarás a comprender este nuevo pacto y que nos iluminarás. Líbranos de toda confusión, de todo engaño, de toda falta de conocimiento, por favor, y dirígenos para ser fieles a tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y prácticamente hacerse partícipes de esta alianza o de este nuevo pacto. Vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti para que confesar nuestros pecados, saber que Jesús ha derramado su sangre para darme una novedad de vida a través de nuestro nuevo pacto, a través de darnos la gloria y la honra, perdón, a través de darte a ti la gloria y la honra, declarando que tú eres el único que ha traído salvación a través de Jesús y que creemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y que Él ha resucitado entre los muertos y que ahora tenemos una novedad de vida en Jesús y queremos caminar en esta nueva alianza, en nuestro nuevo pacto conforme a tu palabra. Por favor, ayúdanos y establecernos en ti y restaure nuestra familia, casa y todo lo que nos rodea en Cristo Jesús. Por favor, amado Padre y amado Pastor, te agradecemos para gloria a tu nombre y ayúdanos, por favor, a ser bautizados en agua, que es la señal de tu pacto. Ayúdanos a ser bautizados en el Espíritu Santo y también te pedimos que nos ayudes a poder participar de la Santa Cena. En el nombre de tu bello y precioso Hijo. Amén.